Hola a todos. Si estás cansado de pagar facturas de televisión por cable mes tras mes, estás en el lugar adecuado. En este video vamos a revelarte un increíble secreto: la manera de construir tu propia antena de TV casera. Con ella podrás acceder a canales de televisión gratuitos y disfrutar de una programación variada sin gastar ni un solo centavo más. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el proyecto que has visto serán un tapón PVC de media pulgada, una T PVC de media pulgada, un recorte de tubo de media pulgada, un lapicero, un conector para cable coaxial, un adaptador tipo FF para el conector, uno o dos tornillos, un poco de cinta. Necesitarás también varias latas de soda para extraer el fondo y también utilizar el cuerpo. Aquí tengo varias recicladas. Y finalmente vamos a utilizar una varilla de 10 milímetros de diámetro por 40 centímetros de longitud. Vamos a comenzar este emocionante proyecto juntos. TV gratis. Vamos a utilizar la T y vamos a colocar en ella nuestro tapón PVC que quede rasante. Utilizo una cegueta y corto esa sección. Fíjate, eso era lo único que necesitaba de tubo PVC. La idea es ubicar el tapón en este punto, que quede ajustado. Luego, en el centro de la T, nosotros vamos a realizar un agujero para colocar el conector aquí. Entonces yo tengo esta pieza ya realizada, observa, con ese agujero por donde introduzco de esta forma y queda ya instalado. Esta pieza va colocada aquí de esta forma. Fíjate qué fácil. Como podrás observar, hasta el momento no hemos tenido que utilizar la cinta de medir para realizar el soporte de nuestra antena. Ahora necesito que busque un cúter o cuchilla. Asimismo, la cinta de medir. Y necesita un mínimo de 60 centímetros de cable coaxial RG6, nuevo o usado. ¿Y qué vas a hacer con el cable? Vas a tomar la cuchilla y en el extremo vamos a instalar nuestro conector tipo F. Para ello, primero debe de sacar la punta del cable coaxial. Fíjate, aproximadamente 10 milímetros de conductor. Para instalar el conector, simplemente toma la punta, observa, y te coloca en ese espacio brillante que está aquí, la punta, y con el dedo marca la parte negra. Mira cómo lo hice. Y ahí simplemente retira la goma negra con mucho cuidado, sin hacerle mucha presión a la cuchilla, para que no corte la malla. Retira de esta forma y como puedes ver, la malla queda descubierta. Entonces tomas el conector y lo introduce de esa forma. Le hace presión hacia adentro, le hace unos giros y va a ir saliendo de esta forma la punta. Ok, ahí ha llegado. Entonces enderezamos el cable. Bien, ahora te busca
un tubo de 10 milímetros de diámetro, 3/8 de pulgada, con una longitud de 40 centímetros de largo, 15 pulgadas 3/4 de longitud. Ahí está la medida. Fíjate, 40 centímetros. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar el cable y lo vas a introducir de esta forma. Observa cómo queda un solo cuerpo. Entonces vas a medir el sobrante que tenemos aquí, mira, de cable. Fíjate cómo lo he marcado. Observa. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a retirar hacia atrás. Y donde hicimos la marca, aquí está, vamos a retroceder un poco hacia atrás. Ok, fíjate cómo yo lo voy a hacer. Mira, ahí está la marca y yo voy a retroceder un poco hacia atrás. Al azar, no importa. Fíjate. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Donde hicimos la segunda marca, más hacia atrás, vamos a cortar la goma con mucho cuidado, sin cortar la malla. Nos queda este sobrante de goma. No lo voy a botar y lo voy a guardar por un momento. ¿Qué voy a hacer? Fíjate cómo queda todo. Aquí vamos a retroceder la malla hacia atrás. Vamos a quitar acá esta parte que no la necesitamos. Y la malla la vamos a retroceder hacia atrás. Bien, fíjate cómo queda la malla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi tubo nuevamente y lo voy a introducir. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. De esta forma serás de lo primero que reciba las notificaciones cuando subimos un contenido nuevo. Fíjate cómo ese tubo va entrando ajustado. Y lo llevamos al final. Observa, mira. Entonces lo dejamos que pegue aquí. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de la goma negra y vamos a cortar 2 pulgadas. Y aquí lo voy a tomar de esta forma y lo voy a llevar aquí. El otro que corté lo voy a colocar encima y lo voy a introducir aquí.
Ok, y de esa forma garantizamos que esta parte no se mueva y todo quedará alineado, centrado. Esta parte le hará presión aquí atrás y hemos terminado esa parte. Ahora voy a usar de las latas que me han regalado recicladas. Ven, estas fueron unas latas que consumieron unos parientes míos y me las regalaron para que yo hiciera un proyecto y se lo pueda llevar a ustedes. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito 2 latas completas. Y voy a necesitar también 2 fondos. Aquí tengo unos fondos reciclados que lo voy a necesitar. Estas latas tienen la siguiente medida. Tienen aproximadamente 105 milímetros de longitud. Y tienen un diámetro de 55 a 57 milímetros. Esto es más que suficiente para este proyecto de esta antena, que sí funciona y que te voy a garantizar que va a tener una muy buena recepción de señal. Entonces, vamos a sacar 2. Y necesitarás 2 adicionales en tu caso para que también puedas sacar el fondo. Por aquí yo tengo parte reciclada. Vamos a necesitar también el fondo. Vamos a tomar una de ellas y vamos a construir, te explico, un agujero en el mismo centro de la lata. Fíjate, en ese puntico, ese es el centro de la lata. ¿Qué voy a hacer? Hacer un agujero de 3/8 de pulgada para introducir la lata en el cuerpo, de esa forma. Voy a utilizar un taladro con su barrena para perforar el centro. Si no tiene una barrena, puede hacerlo directamente con un elemento punzante. Voy a aprovechar y voy a marcar la segunda lata, que también deberá de tener el mismo agujero. Bien, te voy a explicar algo que voy a hacer. Yo crucé la última barrena de 5/16 para que quedara en 9 milímetros. Ahí lo tenemos. Mi varilla mide 10 milímetros. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Estratégicamente, voy a tomar cada extremo y le voy a hacer ranuras pequeñas de esta forma. Mira. Espero que capte la idea. ¿Para qué? Para cuando yo introduzca a presión la lata, aquí abra un poquito y me quede ajustada la lata en el punto exacto, donde yo quiero, y no vaya a quedar floja. Observa lo que hice. Eso lo voy a replicar con este.
Son unas pequeñas marquitas de aproximadamente 1 milímetro de profundidad, lo cual van a permitir que la lata pueda desplazarse en el tubo y al mismo tiempo que ésta quede ajustada. ¿Entendieron la idea? Bien. Ok, ya terminé ese lado. Aquí, para que mi lata me pueda cruzar centrada, debo de ampliar un poquito aquí. Esto es para que la varilla pueda cruzar y mantenerse centrado. Pero ¿qué pasa? Que esta parte ya está deformada. Entonces por eso yo te dije que íbamos a necesitar un par de fondos para ubicarlo aquí. Entonces, antes de colocar el fondo aquí, vamos a trabajar introduciendo esta primera parte con mucho cuidado por aquí. Fíjate cómo él va entrando a presión. Mira, eso era lo que yo necesitaba. Y yo lo debo de llevar prácticamente hasta la cabeza del conector. Ok, mira, lo coloqué en la cabeza del conector. Observa. Y de esa forma, esa latica va a quedar en el conector, que me interesa que quede ahí. Y ahora, antes de seguir, vamos a preparar un fondo para ubicarlo aquí. Aquí tengo un fondo preparado. Las personas que ven este canal saben que yo frecuentemente realizo antenas utilizando los fondos de la lata y tengo varios. Entonces los reciclo. Entonces, ¿qué hago? Aquí se movió un poquito, lo devuelvo. Vamos a devolverlo. Ok, lo retorné. Fíjate cómo queda. Y de este lado termino de presionar la tapa. Esto garantiza que esto tenga la suficiente fortaleza y que no se vaya a doblar. Voy a aprovechar y al final le vamos a colocar un poco de silicón caliente para que esto quede firme aquí y no se desplace. Y de esa forma hemos concluido la primera sección de nuestra antena. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos al otro lado donde debemos de colocar la lata. Pero esta lata no puede hacer contacto con este elemento. Por lo que vamos a necesitar esta cinta o tape para aislar ese extremo. Fíjate. Y recuerda ese pedazo de aislante o de goma que utilizamos aquí. Lo hicimos a propósito para nosotros poder ubicar la lata en ese punto. Ok. Y ya aquí cuando yo introduzca la lata siempre deberá de quedar en la goma. Ok, te voy a explicar otro detalle. La lata quedará en la goma, la vamos a colocar de esa forma, mira. Y aquí toma y marca ese punto y vamos a buscar el conductor interno, que es el mismo que está en este punto por donde se alimenta la antena. Entonces vamos a terminar de descubrir esa sección. Entonces vamos a tomar la otra lata, vamos a remover esta parte aquí. Vamos a tomar la lata y la vamos a introducir.
Observa, la lata ha quedado en la goma y no está haciendo contacto con este elemento, el cual lo podremos validar al finalizar con el uso de un tester. Entonces ahora esa punta que está aquí debe de hacer contacto con la lata, pero aquí yo necesito colocar un cubre falta. Ok, busqué otra tapa reciclada de la que había utilizado, la retiré de un fondo. Observa un detalle importante. La separación entre ambas latas debe de ser de 30 centímetros. Correcto, esto no es al azar que estamos construyendo esta antena. Esta antena la he calculado y la he analizado. Esta antena opera a partir de los 470 MHz hasta los 660 MHz. Más tarde, para corroborar esa información, vamos a ver el análisis de la antena. Ok, entonces esta parte va a quedar aquí como cubre falta y para centrar el fondo del dipolo y también aterrizar esa varilla que sale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarla ahí. Recuerda que al principio dije que necesitábamos un bolígrafo usado, de esos que se acaban, que se gastan rápidamente. Pues vamos a sacarlo, fíjate, vamos a desarmarlo, nuestro lapicero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrirlo aquí en el extremo para introducirlo por el dieléctrico. ¿Copiaron la idea? Entonces voy a cortar aquí con una hoja de cegueta. Después de cortarlo, nosotros lo vamos a introducir de esta forma, mira. ¿Cuál es la idea? Llevarlo hasta el fondo y que esta parte que tiene rosca aquí quede instalado para que haga presión. Debo de cortarle un poco más, voy a cortarle aproximadamente media pulgada. Bien, corté, entiendo que es lo suficiente. Entonces la rosca del lapicero va hacia afuera y tomo esa parte y la debo de introducir aquí, dándole unos pequeños giros para que él vaya caminando hacia adentro. Para introducirlo más fácil, voy a volver a sacar la lata y vamos a introducirlo de esta manera. ¿Observan cómo lo llevo? Debemos de medir para que no vayamos a introducirlo mucho y después no sirva el trabajo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a introducir nuevamente nuestra lata. Creo que la lata tengo que introducirlo más, sí, me quedó muy afuera. Yo voy a ajustarlo al paso. Creo que hasta la medida y hasta el fondo que debe de entrar. Okay. Sí, hasta la donde yo marqué. Ahí está. Perfecto. Ahí sí llegó. Era donde yo había marcado. Ahora vamos a tomar la tapa. Y la tapa debe de cruzar por aquí, por el cuello,
del lapicero, por lo que tengo que ampliar un poquito. Vamos a validar. Ok, ahí llegó, ¿veis? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con la otra parte del lapicero la introducimos y apretamos aquí. Ya eso garantiza que esa lata quede firme, mira. Una pesa de mano. Ay, ay, ay. Entonces ahora doblamos aquí este conductor y debemos de colocarlo en cualquier punto de la lata. Entonces recuerda que le dije que necesitábamos un tornillo. Entonces tomamos un tornillo y lo vamos a ubicar en un punto de la lata. Para ello vamos a hacer una perforación y doblamos. Como tengo otras latas de la misma, ¿qué voy a hacer? Fíjate esta huella original que trae la lata aquí. Entonces significa que de este lado hay un vacío. De este lado deberá de haber otro pequeño vacío. Entonces aquí es el punto firme de la lata. Ubico la lata en la misma posición que la otra y ya sé que debo de perforar. Si me guío de esa línea, la pongo igual, ahí hay un vacío, ahí es firme, entonces ahí debo de hacer un agujero. Te estoy dando estos pequeños tips para que no tenga que hacer las cosas dos veces, porque muchas veces se nos dañan los trabajos porque no tenemos muchas experiencias. Entonces ahí agujereo o hago un agujero. Fíjate cómo se corrió un poquito. Entonces yo aquí la llevo al punto firme donde yo quiero perforar. Excelente. Mi tornillo. Puedo utilizar otro tornillo más corto, pero vamos a usar este tipo de tornillo rocachapa. Y vamos a doblar el conductor para que haga contacto con el elemento. Nítido. ¿Qué te parece? Finalmente, si tiene una pistola de silicón, aplica silicón en cualquier punto que tú entiendas que hay una fisura para que pueda corregir. Como puedes ver, me queda poco silicón aquí, es decir, no me queda nada. Tengo que ir a una tienda y comprar los cartuchos. Entonces le pone silicón para que esta lata apriete. Y aquí simplemente vamos a medir ahora para ver si nuestra antena ha quedado bien. Lo ponemos en la escala de continuidad. Y vamos a medir primeramente aquí, siempre en este punto. Vamos a medir esta lata que tiene que tener continuidad. Pero cuando yo me traslade al otro extremo no puede haber. Correcto, esto está bien. Entonces, dejo la punta aquí y voy a medir la punta aquí del conductor que tiene que tener continuidad. Está bien, pero aquí no puede haber.
Esta antena está bien hecha, bien realizada, solamente es hacer la instalación. ¿Qué voy a hacer ahora para finalizar la parte del mecanizado de nuestra antena? Vamos a tomar la base y esa base va colocada aquí de esa forma. Podemos quitar aquí para que sea más fácil. Ok. Entonces aquí conectaría un cable coaxial. Te muestro. Aquí el cable coaxial que va al televisor, imagínate, lo cruza así y lo conecta aquí. Filme. Introduce esta pieza y ya tu antena está realizada. Correcto. Entonces esta antena la puede montar en cualquier área de la casa. Yo voy a hacer una prueba con ella fuera de la casa. Hago una pausa y retorno en breve. Bien, aproveché la pausa, fui a una tienda a comprar estas velas de silicón para aplicarle silicón, ya que esta antena la voy a, como le dije, a montarla fuera de la casa. Así sello de una vez. Prepárate para decir adiós a las facturas de televisión por cable, de una vez por todas, y unirte a la revolución de la TV gratuita. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía, de la Supergracia o Super Chat. De esta forma compramos materiales para estos proyectos que llevamos a cabo. Te presento el diagrama de nuestra antena. Como puedes apreciar, esta es una poderosa antena que posee una ganancia de 4 dBi mínima, pudiendo llegar hasta los 6 dBi. Asimismo, esta antena opera desde los 500 MHz hasta los 700 MHz. Esta antena posee un ROE por debajo de 2, lo cual hace una antena muy eficiente al no tener pérdida en la transmisión de energía. Así que vámonos con la prueba de nuestra antena. Gracias. Bien, amigo, vamos a concluir. Aquí tengo mi antena en la mano. Vamos a encender el televisor. No tenemos señal. Ahí está la antena que hemos construido. Hicimos la instalación del cable coaxial acá. Aquí tengo los extremos. Vamos a hacer la instalación de la antena. Voy a ver si para de llover para poder hacer una prueba con ella fuera de la casa. Vamos a buscar el control remoto. Vamos a ubicarlo aquí mientras tanto. Esto es simplemente para hacer una prueba de esta antena dentro de la casa. Y aquí ven cómo la antena está recibiendo señal. Es solamente que tú la ubiques en el lugar adecuado. ¿Correcto? Ok. Ok. Y como te digo, la orienta. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete al canal JM Actualidades.
Esta antena en un próximo video la vamos a instalar fuera de la casa. Y nada, amigo, nos vemos en una próxima entrega. Espero que realice este proyecto de esta antenita. Como tú puedes ver, es una antena para la frecuencia UHF con unos 4 dBi de ganancia. Así que muchas gracias por tu amable sintonía y nos vemos en una próxima entrega.